hoy, por favor. Muchas gracias. Denle aceptar, hermanos, para iniciar lo que viene siendo la grabación. Para los hermanos que no logran conectarse, puedan ver el video después de que termine la clase. Hermanos, el día de hoy vamos a ver algo, una lección, es la número 7, lección número 7 de la materia número 3. Estamos en la penúltima clase de la materia 3, hermanos. Estamos por terminar la materia 3. Y si nos vamos a la lección 7, quienes tienen el manual, aparece en la página 123. 123. Hermanos, como les comentaba, nos falta solamente una clase más. La próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos viendo la última clase de la materia 3. Y nos quedaría la materia 4 y la materia 5, pero ¿sabe qué pasa con esas materias? Que cada una tiene 4 lecciones. Es decir, nos faltarían 9 lecciones más, hermanos, 9. Ya estamos en cuenta regresiva, por así decirlo. 9 clases más que nos faltan. Terminando esta, nos faltarían 9 y comienza el cuento o la cuenta regresiva donde, para que se comience ya a disfrutar, a prepararse, porque 9 clases, hermanos, se van rápido. Ya para cuando nos acordemos, lo vamos a ver graduándose en el altar allá en la iglesia Agua de Vida, recibiendo, hermanos, su certificado. Así es que, permítame un momento, hermanos, que me apareció un mensajito. Listo, me apareció un mensajito. Hermanos, nos faltarían 9 clases y terminamos SDIN módulo 2. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy, hermanos, la lección del día de hoy se llama el líder y la crítica. Un tema muy controversial, un tema que a lo mejor a veces nos lo examinamos, yo creo que día a día, ¿verdad? ¿Cuántos han sido criticados, hermanos? Levante la mano. ¿Quiénes de ustedes han sido criticados? Todos hemos sido criticados. La lección de hoy, hermanos, nos arroja información, detalles muy importantes en los que nos habla para que podamos usted y yo confrontar la crítica. Cuando alguien fuera de la iglesia nos critica por ser cristianos, ¿qué dicen normalmente? Ahí va el aleluya, ¿verdad? Ahí va el gloria a Dios, ahí va el que brinca cuando está cantando una alabanza, ahí va el persinado, ¿verdad? Ahí va el que se cree mucho porque cree que nada más Dios lo ama a él y nos empiezan a dar definiciones muy diferentes, pero con un tono de crítica y de burla. Amén. Ellos, las personas que están perdidas, de alguna forma nos menosprecian y dice la Biblia, ¿verdad? Que si a Jesús lo criticaron, lo menospreciaron y terminó en una cruz del Calvario, crucificado, imagínense dónde usted y yo vamos a terminar. No pensemos nosotros, hermanos, que vamos a terminar en un mejor lugar. Yo creo que desde ahí podemos nosotros comenzar a imaginarnos el pronóstico que encierra solamente el hecho de que usted y yo seamos cristianos, de que usted y yo sigamos a Cristo, el que quien resucitó al tercer día después de haber sido crucificado. Imagínese esa atmósfera cuando usted dice, yo soy cristiano, inmediatamente usted y yo recibimos críticas de todos los lugares, en el trabajo, en la escuela, a lo mejor en la familia, de personas que no son cristianos, ¿verdad? Normalmente así es, porque Jesús fue criticado no solamente por la gente de afuera, hermanos. Jesús no fue criticado solamente por las personas que eran inconversas, por personas que no eran cristianos, por así decirlo.
Jesús fue criticado por los mismos sacerdotes, por las mismas personas que sí creían la palabra de Dios, que la estudiaban y que vivían día a día dentro, hermanos, de una iglesia. Jesús fue criticado por los de afuera y por los de adentro también, hermanos. Así es que, hermanos, la crítica, el líder y la crítica. Y dice un texto bíblico, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 versículo 11. En el libro, en el manual, lo encontramos en el encabezado debajo del tema, el líder y la crítica, hermanos. Ahí está el texto bíblico. Este texto bíblico hay que memorizárnoslo porque de alguna forma, al momento de nosotros atesorarlo en nuestro espíritu, vamos a poder darnos cuenta que cuando seamos criticados es por causa de Cristo, es porque vamos bien, es porque estamos bien, hermanos, ¿verdad? Y porque la palabra misma lo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11, hermanos. El desarrollo de esta clase es la siguiente. Dice que se puede definir la palabra crítica de la siguiente manera. La palabra crítica, se puede definir como censurar las acciones o conducta de una persona o de hacer notar los defectos de alguien. Dice que la crítica, hermanos, también ha existido siempre en todos los ámbitos sociales de la humanidad. La encontramos también, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia y en el liderazgo. En todas partes, hermanos, vamos a encontrar la crítica, hermanos. La idea no es pedir que nos traten bien o que siempre, ¿cómo pudiéramos decir? La idea no es querer dejar de ser criticados, porque es algo, hermanos, que siempre va a suceder. Siempre vamos a ser criticados, siempre, hermanos, siempre. Y a veces, quizás hasta de las mismas personas con las que tenemos un lazo muy personal y muy directo, personas con las que posiblemente estamos conviviendo, estamos viviendo, posiblemente, hermanos, de las personas que consideramos más importantes en nuestras vidas, vamos a ser criticados también, hermanos. Y vamos a abordar esta lección, hermanos, el líder y la crítica. ¿Por qué? No pidamos, hermanos, dejar de ser criticados. Mejor pidámosle a Dios cómo sobrellevar la crítica, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, en lugar de sentirnos molestos y reaccionar en molestia, en lugar de eso, reaccionemos en paz, con dirección del Espíritu Santo y con toda mansedumbre, hermanos, como es los hijos de Dios, es como es la reacción natural, hermanos, que deberíamos de tener todos nosotros. Cuando recibimos una crítica, si alguien nos abofetea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿También lo bofeteamos? También quizás ¿sabes qué? Pues el que me la hace, me la paga. Y a mí me dicen Pancho Pantera. Y aquí solamente mis pistolitas truenan. ¿Y sabes qué? No sabes con quién te has metido. No me conoces, ¿verdad? Y empiezan hasta a rapear, ¿verdad? Con la mano. No, no me conoces, ¿verdad? No sabes quién soy. Empiezan a rapear, ¿verdad? Con la mano. Y vas a ver, tú y los tuyos, y no sabes con quién te metiste, ¿verdad? Y empiezan a hablar hasta en inglés, ¿verdad? No sabes con quién te metiste, bro, man. Y empiezan ahí, ¿verdad? Hermanos, el cristiano, el cristiano, la reacción ante la crítica y ante una bofetada
dice la palabra de Dios, si alguien te bofetea, ofrécele la otra mejilla. Es decir, no reacciones igual que ellos. Reacciona en bondad. Reacciona guiado por el Espíritu Santo. O sea, no te está diciendo que, bueno, pues me acuchillaste la espalda, ahora acuchíllame aquí en el pulmón. No es así, sino que la palabra habla, hermanos, de que ofrécele la otra mejilla significa que en bondad, en mansedumbre, tratando con toda diligencia y amor de poder responder correctamente cuando alguien nos falta el respeto. Hermanos, el Espíritu Santo lo tenemos. ¿Cuántos son cristianos de aquí? Levante su mano. Todos somos cristianos. Desde el momento en que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que somos guiados por Él. Si tenemos oración todos los días, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia, de tal manera que se comienzan a ver los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién se sabe los frutos del Espíritu Santo? Que es paz, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, los frutos del Espíritu están activados porque usted y yo tenemos todos los días un tiempo, un devocional con Dios. No sé si una hora, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar una hora? Entonces, me imagino yo que diariamente tendríamos usted y yo que tener mínimo una hora de oración todos los días para que podamos usted y yo tener los frutos del Espíritu Santo eh, siendo manifestados a través de nuestra vida, hermano. Porque si no es así, entonces la primera bofeteada que recibamos, vamos a querer bofetear también, hermanos. Si no tenemos oración, nuestra reacción va a venir de la carne y no del Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, no pidamos dejar de que nos critique, no, hay que pedirle a Dios que nos bendiga y nos guíe con su Espíritu Santo para poder sobrellevar la crítica, hermanos. Dice que las razones, punto número uno, las razones de la crítica, hermanos, es todo aquel que es líder de una iglesia local o quien aspire a liderazgo, cualquiera que éste sea, desde diácono hasta maestro de la escuela dominical o de alguna otra clase, hermanos, que nosotros recibamos en la iglesia. Amén. Aquí menciona la escuela dominical. O Ujier siempre estará, hermanos. Aquí habla, menciona tres ejemplos, ¿verdad? Diácono, maestro y Ujier. Pero dentro de la iglesia hay muchos puestos de liderazgo. Amén. Desde el que está en la cocina liderando, desde el que está como servidor también liderando, los que están en la alabanza, alguien tiene que haber líderes ahí también dentro de lo que viene siendo educación cristiana, exploradores del rey, herederas del reino, ministerio infantil, Dios es amor, y así nos podemos llevar, hermanos, infinidad de liderazgos hay dentro de la iglesia. En agua de vida lo hay, infinidad. Y aquí menciono solamente tres, pero solamente por dar un ejemplo, ¿verdad? Sabiendo de antemano que hay más liderazgos. Dice que siempre, hermanos, estará expuesto a la crítica. No se puede escapar de ella, no nos podemos escapar de ella, hermanos, porque la crítica se presenta por las siguientes razones. Y una de las razones es, si hay un tema, hermanos, que hay que de alguna forma comprender, cada uno de nosotros necesitamos comprender algo, necesitamos entender, caminar entendidamente. Y para poder caminar así, hermanos, inteligentemente, necesitamos reconocer que usted y yo somos imperfectos. Cuando alguien le diga, estás batallando con esto, no es razón para sentirnos ofendidos, sino que en humildad, si tenemos, vuelvo a lo mismo, activados los frutos del Espíritu Santo, porque tenemos comunión con Dios todos los días en oración, al menos una hora,
entonces vamos a reaccionar no para mal, sino vamos a decirle, pues tienes razón. En mí vas a encontrar infinidad de imperfecciones, de defectos. Número uno, hermanos, necesitamos reconocer que somos imperfectos, que tenemos todavía, hermanos, en nuestras vidas que ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Si nosotros reaccionamos en humildad, declarando, no vamos a ir por todo el mundo con un altavoz, ¿verdad? Perifoneando, hermanos, soy imperfecto, hermanos, tengo muchos detalles de maldad todavía, hermanos, soy esto, soy el otro, ¿verdad? No vamos a andar haciendo eso, pero sí con nosotros mismos, reconociendo, dónde todavía estoy batallando, dónde todavía, hermanos, la imperfección abunda en mí. Es imperfecto, pero al mismo tiempo perfectible. Ahí se cambia la moneda. Somos imperfectos, hermanos. Desde el momento que cayó Adán y Eva, cayó la imperfección, el pecado, todo eso, hermanos. Entonces, reconocemos nosotros que somos imperfectos, pero también sabiendo de antemano o reconociendo, considerando que podemos perfeccionarnos, podemos eliminar esos asuntos que nos hacen imperfectos, podemos irlos cambiando, podemos irlos eliminando, porque en Cristo encontramos perfección. En Cristo encontramos el ejemplo a seguir. En Cristo encontramos, hermanos, el líder ejemplar, vivo, que nos demuestra que si Él puede, si usted y yo no podemos solos, Él nos dice, conmigo sí van a poder. Amén. Esas son las palabras de Cristo, porque dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús solos seremos perdedores, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, más que victoriosos, hermanos. Cristo nos hace victoriosos y Él es el único ejemplo a seguir. Él es el único ejemplo, hermanos, en el que nosotros podemos perfeccionarnos, hermanos, y es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, imagínense el Espíritu Santo, si usted ora todos los días, el Espíritu Santo va a comenzar a avivar su vida, va a comenzar a, este, ¿cómo pudiéramos decirle? A gobernar su existencia, su corazón, su mente, eh, sus emociones. El Espíritu Santo, hermanos, va a gobernar su vida de tal manera que cuando usted menos lo piense, se va a dar cuenta, ¿sabes qué? Si yo no orara y no buscara de Dios, yo hubiera reaccionado mal porque hace unas semanas atrás yo me sentía mal, pero ahora siento que hay un poder sobrenatural dentro de mí que hace que yo reaccione para darle la gloria y honra a Dios. Hace que yo reaccione en bondad, en gozo, en paz, en fe, en mansedumbre, templanza, en gozo, en paciencia. Y eso que hace ese poder, hermano, sobrenatural que hace que yo reaccione y que ustedes reaccionen así, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas, hermanos, llegaremos a una estatura, hermanos, diferente que posiblemente a la que tenemos ahorita. Usted va a comenzar a orar por los enfermos y estos van a sanar. Usted va a comenzar a orar por los endemoniados y estos van a ser libres. Usted va a comenzar a orar, hermanos, y cosas poderosas van a suceder. Va a experimentar un nuevo nivel espiritual. Esto, hermanos, como dice la Biblia, porque los que creen en su nombre les seguirán estas señales y esas son las que ya mencionamos, hermanos. ¿Usted y yo creemos en Cristo? Esas señales que hemos mencionado, hermanos, deberían de estarnos siguiendo a nosotros también. No solamente esos dones, no solamente esas
experiencias son para unos cuantos, no solamente son para los pastores, o no solamente son para los evangelistas, o no solamente son para los misioneros, o no solamente es para uno que otro maestro. No, hermanos, esa promesa es para usted y para mí, para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Esas señales nos deben de estar siguiendo y si no lo están, si no nos están siguiendo todavía, nos falta meternos todavía más con nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos de llegar a un nivel, hermanos, espiritual en el que la Biblia lo dice y lo determina. De tal manera, hermanos, que somos imperfectos, pero al mismo tiempo podemos mejorar, podemos de alguna forma cambiar lo que a Dios no le agrada, poderlo cambiar y todo es a base de decisiones. Usted y yo tomamos decisiones todos los días y esas decisiones generan un cambio positivo o puede ser un cambio negativo, ¿verdad? Si yo tomo decisiones correctas delante de Dios, me acercan a Dios, pero si yo tomo decisiones incorrectas, me alejan de Dios, hermanos, positivo o negativo, mis decisiones generan, hermanos, si yo me distancio o me acerco a Dios. Depende de la decisión que usted tome, depende de la decisión que yo tome, hermanos. Si yo quiero seguir, ¿sabes qué? Pues yo soy así. Y eso es de herencia. Si nos encajonamos a lo mejor en esa idea de que es que mi abuelito, Pancho Villa, ¿verdad? Mi abuelito Pancho Villa, él sacaba sus pistolotas y sacaba su metralleta y todos le tenían miedo y él tenía un carácter explosivo. Entonces, si él era así, pues es por eso yo soy así también y por eso, pues me van a tener que aguantar y por eso voy a seguir así, porque lo heredé, hermanos. Pues si nos quedamos con ese pensamiento, hermanos, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero si nos quedamos con la idea de que porque lo recibí de herencia y así quiero estar siempre y no voy a cambiar porque no me interesa cambiar o porque pues de alguna forma creo que la gracia abunda porque creo que de alguna forma Dios me ama así como quiera, hermanos, Dios nos llama a santificarnos más. Dios nos llama para que nos acerquemos más a Él y nos da una lista de, ¿cómo pudiéramos decirle? Nos da un ejemplo de dónde nosotros deberíamos de estar. ¿Al nivel de quién? A la estatura del varón perfecto, o sea, al nivel de Cristo deberíamos de estar. Y vamos a ver a lo mejor uno que otro que lo he escuchado anteriormente, hermanos, que me dicen, ah, hombre, tú ya estás mal, me empiezan a decir de repente, estás mal, o sea, ¿cómo quieres que yo llegue a la estatura del varón perfecto? Me estás pidiendo algo que jamás va a suceder, algo que jamás va a ocurrir. Hermano Octavio, ¿qué te pasa? Ubícate, mi chavito, ¿verdad? Casi, casi me dicen así, ubícate. Y hay quienes cuando escuchan eso, ¿verdad? La Biblia dice que hay que llegar a la estatura del varón perfecto. Y yo se los digo, hay que llegar, hermanos. Y hay unos que otros me dicen, no, hermanos, eso es imposible. Imposible es de los imposibles, me empiezan a decir. Y yo les digo, pero ¿por qué es imposible? En Cristo no dice la Biblia que somos más que vencedores, que somos más que victoriosos, que en Cristo todo lo podemos, que cualquier cosa que pidamos al Padre nos la dará. ¿Qué? O acaso, si la Biblia dice llegar a la estatura del varón perfecto, se está contradiciendo porque a lo mejor no vamos a llegar jamás. Entonces la Biblia es una mentira, ¿acaso? Si la Biblia dice, y allá cuando empezamos a dialogar en relación a este tema, empiezan los que no estudian la Biblia, empiezan a hablar como si la estudiaran, empiezan a hablar como si fueran los teólogos, doctores de la fe, ¿verdad? Los que no son teólogos se hacen teólogos en el momento, ¿verdad? Cuando empieza un tema de estos, ¿verdad?
hay que llegar a la estatura, no, pero el contexto y que la hermenéutica y que hay que hacer esto y que ¿a poco no sabes que no has entrado a un instituto bíblico y empiezan, ¿verdad? A querer de alguna forma, en lugar de escuchar, empiezan a querer debatir solamente por lo que han escuchado anteriormente y porque se creen incapaces de llegar a la estatura del varón perfecto. Hay una, para todo hay una solución, hermanos, para todo hay un cómo llegar. Si la Biblia dice que podemos llegar, lo podemos hacer, hermanos. Y hay un modo en el que Dios me lo ha enseñado, me ha dicho, puedes llegar. Y la manera, hermanos, es solamente orando, ayunando y leyendo la Biblia, hermanos. Cuando usted hace eso, como les dije al principio, el Espíritu Santo toma el control total de usted y sus emociones, su carne, todos sus apetitos que del mundo, de los placeres que hay en esta vida, hermanos, se apagan, se ponen en pausa porque el Espíritu Santo está gobernando en su vida. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, llena nuestra vida y estamos nosotros viviendo en el Espíritu todos los días, ¿qué quiere decir eso? Que estamos a la estatura del varón perfecto, hermanos. Porque el Espíritu Santo, cuando gobierna nuestra vida y cuando está gobernando y cuando está viviendo y cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, estamos llenos, es como un vasito, ¿verdad? Usted lo llena a la mitad y el agua que llega a la mitad de su vaso, digamos que es la estatura de usted. Hermano, no, pues hasta aquí doy, no voy a llenar el vaso, no llego a la estatura del varón perfecto. Pero viene el Espíritu Santo y ese pedacito, ese huequito que falta, hermanos, se llena y es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando lo llena usted, usted llega a la estatura del varón perfecto. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. No sé si hasta aquí, no sé si haya preguntas, dudas, comentarios en relación a esto. Hasta donde he tenido entendimiento en esto, hermanos, es que los hermanos que dicen que no llegarán a la estatura del varón perfecto, evidentemente no lo vamos a lograr, hermanos, si nos falta oración, si nos falta lectura bíblica, si nos falta ayuno. Si no hacemos eso, evidentemente jamás vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si usted se mete con Dios todos los días, esa estatura que le falta a usted para poder llegar a la estatura del varón perfecto, el Espíritu Santo se la va a dar. El Espíritu Santo se la va a dar. Y con el Espíritu Santo tendremos la estatura del varón perfecto. Pero si no tenemos oración, jamás vamos a llegar a esa estatura, hermanos. Vamos a querer orar por los endemoniados y en lugar de liberarlos, nos van a enchamucar, ¿verdad? Y vamos a orar por los enfermos y en lugar de sanar, que sanen, capaz y se van a morir, ¿verdad? Y nos van a decir, ya no ore por mí, hermano, ya no ore. Y en lugar de hacer prodigios y maravillas, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo oración, no tengo esa llenura del Espíritu, no me meto con Dios, me conformo con ir a la iglesia, con cantar, saltar y se acabó. No, hermanos, como se nos predicaba el día de ayer, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia y podemos a lo mejor ser los número uno de estar trabajando en la iglesia y estar en todos los eventos y estar al pie del cañón, como por así decirlo. Pero si yo no tengo oración, ni lectura bíblica, ni ayuno, entonces no es por obras, dice la Biblia. Entonces, hermanos, hasta ahí somos imperfectos. Y dice también, solo el que no hace nada se libra de la crítica, hermanos. La crítica siempre va a estar, siempre. Y más cuando usted y yo, ahora que somos líderes,
Hermanos, conti más ahora que usted le sirve a Dios, conti más ahora la crítica se va a incrementar. La crítica va a ser más fuerte. Solamente los que no hacen nada, hermanos, solamente ellos son los que van a recibir a lo mejor un 5% de crítica en su vida. O quizás el 1% de crítica, ¿verdad? A lo mejor le van a decir, la crítica que para ellos va a ser es, pues nada más estás sentado, ¿verdad? En el sillón viendo películas. Y esa es la única crítica que van a recibir, ¿verdad? Pero los que se meten con Dios y los que sirven en la obra de Dios van a recibir mayor crítica, hermanos. Siempre va a haberlo, siempre va a existir. Dice, punto número dos, el número uno es las razones de las críticas, el por qué somos criticados, hermanos. No es cualquier cosa servirle a Dios, no es cualquier cosa, hermanos. El diablo nos va a querer atacar en la mente, siempre lo único que puede hacer, los dardos del enemigo, así le dice la Biblia. Esos son los únicos ataques que el enemigo puede hacer en contra de cada uno de nosotros. A través de la mente y los pensamientos, hermanos, el diablo va a querer hacernos sentir mal, incapaces, hermanos, de tal manera que la crítica va a llegar como dardo, 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 dardo a la cabeza, al corazón, a la mente de cada uno de nosotros. Pero es ahí donde tenemos solamente que resistirlo. Número dos, ¿cómo debemos de reaccionar, hermanos? ¿Cómo debemos de reaccionar ante la crítica? Ya creo que al principio lo mencionamos, ¿verdad? Ya vimos las razones de la crítica. Ahora, ¿cómo debería ser la reacción, hermanos, de cada uno de nosotros ante la crítica? Alguien que pudiera de alguna forma decirme cómo es que debemos de reaccionar, y ya lo mencionamos, hermanos. ¿Cómo podemos reaccionar ante la crítica? Y para quienes tienen el manual pueden leer lo que dice después donde dice la reacción ante la crítica. Puede leerlo también, ¿verdad? Alguien que me lo pueda leer, quien tenga el manual. Dios le bendiga, hermano. Amén. La reacción ante la crítica. Uno de los mejores ejemplos que se encuentran en la Biblia sobre liderazgo a pesar de la crítica es la vida de Nehemías. Su reacción ante los ataques deja grandes lecciones. Muchas gracias, hermana. Nehemías es uno de los muchos ejemplos que vemos en la Biblia. Nehemías, hermanos, nos habla en relación, dice que es de los mejores ejemplos que se encuentran en la Biblia sobre el liderazgo a pesar de la crítica. Dice que la vida de Nehemías, su reacción ante los ataques deja grandes lecciones. Número uno, no temer a la crítica, no tener miedo a la crítica, hermanos. Cuando recibamos nosotros críticas, no tengamos miedo, hermanos. No sé si han leído durante el día, coloqué en el grupo de WhatsApp de SDIM que quienes pudieran leyeran el libro de Daniel, capítulo 6 donde habla sobre cómo fue criticado Daniel por solamente orar 3 veces al día y a tal grado que lo echaron al foso de los leones, ¿verdad? Ya sabemos, es una historia muy contada y de las más mencionadas en las iglesias. Y es sobre la crítica, hermanos. Aquí se envuelven muchos factores también, ¿verdad? Pero Daniel en todo momento no tuvo miedo. Amén. No tuvo miedo, al menos la Biblia no menciona que él. Es decir, por ejemplo, cuando usted es criticado, la única manera en que yo pueda sentirme atemorizado es que esa crítica que están haciendo sobre mi persona, esas murmuraciones, esos chismes que se escuchan en los pasillos, ¿verdad? Y que hablan de mí, la única manera de que yo pueda sentirme atemorizado, hermanos, es si es verdad, ¿verdad? O sea, si fuera verdad lo que se habla de mí. Oye, dicen que soy un mentiroso y todos dicen que soy bien mentiroso y que esto y que el otro. Y ya comienzo a sentirme atemorizado, hijo eso.
pues ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que soy mentiroso, ¿verdad? Soy el mentiroso, el más mentiroso de Juárez, Nuevo León, ¿verdad? Me llaman el mentirólogo, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde ahí sí pudiera yo sentirme atemorizado porque pues ya descubrieron que soy mentiroso, ¿verdad? Pero cuando usted es leal a Dios, y esto es solamente un ejemplo, hermano, no voy a pensar que yo soy el más mentiroso de ahí de Juárez, Nuevo León, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. Pero cuando se habla este tipo de cosas y usted recibe críticas de ese nivel o de un nivel todavía más exagerado, pero si usted está consciente de que es pura mentira, ¿por qué deberíamos de sentirnos atemorizados? Deberíamos de sentirnos tranquilos, en paz y alegres. Quizá de repente a lo mejor va a sentir tristeza porque la persona que lo está diciendo posiblemente sea con el que se junta más. Posiblemente ahí en su corazoncito de repente, hijo, la hermana, el hermano, lo estimo bastante, le picho las sodas, le doy ray, lo llevé a Cancún, lo llevé a los Estados Unidos, a Los Ángeles de California, le compré la plaza principal de San Pedro acá, ¿verdad? Y le compré un Lamborghini. Y todavía el hermano, ¿verdad? Hijo, eso está hablando de mí, está hablando chismes. Quizás ahí usted se va a sentir triste, ¿verdad? Porque pues sí duele, ¿verdad? Pero la lección de hoy nos dice que ante esas situaciones, como Daniel en el foso de los leones, no debemos de sentirnos atemorizados, no debemos de sentirnos intranquilos, sino que así como en la vida de Daniel, en cada uno de nosotros Dios va a hacer justicia. Y si usted dice, no, pues se habla tanto de mí, pero yo estoy tranquilo. Yo sigo adelante sirviendo a Dios. Y si usted, hermano, lo echaron al foso de los leones, está disciplinado por algo que no es, que nunca hizo, entonces Dios va a venir y lo va a sacar del foso de los leones. Así de simple y sencillo. Por eso dice la lección, no te sientas atemorizado ante la crítica. Si eres justo, si eres leal, si eres de Dios, no te sientas atemorizado. Ten paz, la paciencia, el gozo, te las dará el Espíritu Santo también. Hermanos, no temer ante la crítica. Número dos, disposición a pagar el precio. Yo creo que va en conjunto con lo que hablamos también. En este caso nos da un ejemplo de Nehemías. Voy a leer solamente la parte de arriba. Dice que todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Nehemías 4:8 dice que la crítica debe ser analizada y tomar lo que ayude a superarse en el liderazgo. Lo demás no tiene valor. Donde quiera hay críticos dedicados a ridiculizar y esparcir rumores. Dice que el líder, hermanos, reconoce esta realidad y sigue adelante, tal como lo hizo Nehemías y también lo hicieron los israelitas. Dice, niéguese a ser distraído. Hay un dicho que es muy viejo y muy cierto. Dice que cuando caminar es duro, los duros caminan. La meta de toda hostilidad es obstaculizar el trabajo, hasta paralizarlo. El enemigo, hermanos, quiere que renuncie. Entonces es cuando hay que decir de ninguna manera y seguir trabajando para lo que pase, lo que pase, hermanos. Así es que cuando le diga al enemigo, renuncia, no estás haciendo bien las cosas. Mira a los líderes que te dejaron, que eran como cinco juntamente contigo, ya no te están dejando, te están abandonando, de alguna forma no están apoyando dentro de sus servicios.
Tú eres el único que va jalando la carretilla, la carreta, y esos otros líderes ya se subieron hasta la carreta, ya nada más te van con un látigo, ¿verdad? Dale más recio porque no vamos a llegar. Y hermanos, aunque el enemigo te diga, renuncia, no puedes, te dejaron solo, no, eres eficiente, no tienes la experiencia, la capacidad, no tienes los argumentos, no tienes la plataforma siquiera para poder ser líder, no tienes esos requisitos que debes de llenar, no eres perseverante. Y hermanos, el enemigo es así. Empieza a decirnos tantas cosas que llega un momento donde, sí es cierto, nada más estoy echando a perder el departamento. Por mí, el departamento está estancado. Y empezamos a crearnos todo eso, hermanos. Hermanos, de ninguna manera hay que renunciar. No renuncie, no renuncie, porque el servicio que hacemos nosotros, lo que nosotros hacemos es para Dios y Dios nos dice, aquí estoy yo para darte lo que te falta, para darte fuerzas. ¿Necesitas economía? Te la voy a dar. ¿Qué necesitas? Cuando nosotros acudimos al llamado, hermanos, dentro del liderazgo en el que estamos, entonces, como dijo un predicador hace poco en la iglesia, el que tiene el llamado tiene todo pagado, hermanos, porque está Dios ahí, ¿verdad? Bueno, más adelante, hermanos, dice disposición a pagar el precio, ya hablamos sobre eso. Nos vamos hasta orar por los que critican, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías 4:4 dice, Jesús dijo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44 dice, eso es lo que se espera de un líder, no sentarse a llorar la decepción, al contrario, levantarse y seguir adelante. El tema de Nehemías, hermanos, y del pueblo fue levantémonos y edifiquemos. Eso lo encontramos en Nehemías 2:18, dice, y ante la crítica, el líder necesita oír la voz del ángel dada al profeta Elías. Dice, levántate y come, porque largo camino te espera. Primera de Reyes 19:7 lo encontramos. Este texto, hermanos, me gustaría que nos lo memorizáramos cada uno de nosotros. Primera de Reyes 19:7. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Hermanos, esa es la palabra del día de hoy a través de esta clase. Dios nos dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Primera de Reyes 19:7. Darle gracias a Dios por la crítica, dice punto número D de nuestro manual. Dice que el buen líder sabe que es posible vivir agradecido aún frente a la crítica. Dice que cuando las tempestades vienen, glorifica a Dios como parte de su norma de vida y da gracias por todo lo que sucede, porque es cierto que sea cual sea la aparente calamidad que sobreviene, si da gracias a Dios y le alaba por ella, esta se toma en bendición. Número 3 y último, y con este terminamos. Página número 125. Punto número 3. Los líderes son modelo de perseverancia. El líder, hermanos, es el último en darse por vencido. Repito, el líder es el último en darse por vencido. Y como lo mencionamos anteriormente, para nosotros, hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Para nosotros el ejemplo a seguir siempre, hermanos, siempre es y será Jesús, el Hijo de Dios. Él, hermanos, entregó su vida en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Después de morir en la cruz del Calvario, Jesús resucita al tercer día. Y hermanos, él nos da la esperanza y nos da el ejemplo. Quizás vamos a escuchar voces donde digan, sí, pero es que él era el hijo de Dios, es muy diferente. Sí, pero tú eres un simple mortal, achacoso, con enfermedades, desgaste físico porque trabajas, porque esto. ¿Y quién era Jesús, el hijo de Dios? No, no te midas con él, no. Pero él, hermanos, Jesús es el ejemplo a seguir. Y cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando le dijimos y le pedimos y le rogamos a nuestro Señor que nos aceptara en su reino y que nos aceptó en su reino, desde ahí, hermanos, no caminamos solos. Desde ahí, Él va con cada uno de nosotros como poderoso gigante. Él va defendiéndonos, sustentándonos, protegiéndonos, eliminando enfermedades que posiblemente no nos habemos dado cuenta que posiblemente nos íbamos a enfermar de algo, pero ni sin que nos diéramos cuenta, Dios nos sanó, hermanos. Si Dios hablara a nuestras vidas audiblemente y nosotros le preguntáramos, Señor, ¿me has librado de algo que yo no me he enterado? Dios, créame que nos va a dar un listado enorme y nos va a empezar a decir, ¿te acuerdas tal día, tal fecha? Bueno, te libré de esto porque ibas a ser atropellado. Tú no te diste cuenta hasta ahora que te lo digo, pero ibas a ser Imagínense, hermanos, que Dios nos diga de qué nos ha librado, hermanos. Y infinidad de cosas del COVID, hermanos, nos libró, por mencionar un ejemplo. Del COVID nos libró. Sea cierto o no sea cierto, se diga en las redes sociales que era un complot, X, hermanos. Se hizo un caos, pero Dios a usted y a mí nos libró de esa enfermedad. Nos libró, hermanos, y de así como nos libró del COVID, nos ha librado de muchas cosas de las cuales no nos hemos dado ni cuenta de ello, hermanos. Quizás una viga estaba a punto de caerse encima de nosotros y ni nos dimos cuenta y nadie se dio cuenta, pero Dios la agarró, la sostuvo y no nos cayó encima. Hermanos, por decir un ejemplo. Así es que, hermanos, dice que el líder es el último en darse por vencido. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahí decía en Nehemías 4:23, dice que el líder es el último en darse por vencido, el último en rendirse. Dice que Satanás sabe que un líder desalentado es un líder ineficaz. Dice que el líder sigue adelante a pesar de los obstáculos. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Nehemías 6:3. Cuando sus enemigos le enviaron una carta para citarlo, el reformador respondió. Dice que Nehemías dijo, no voy a suspender el trabajo para hacer caso a las críticas, no voy a caer en esa trampa, no puedo echar todo a perder. Ser líder significa darse cuenta que habrá personas y circunstancias que tratarán de apartar sus ojos de la meta. Es posible, hermanos, que el líder sufra difamación. Cuando eso suceda, estará en la misma condición de Nehemías para elegir pasar todo el tiempo luchando contra las críticas, hermanos, o seguir trabajando en el muro.
el gobernador, hermanos, en aquel tiempo decidió seguir trabajando en el muro. Por eso, después de 52 días, el muro estaba acabado, según Nehemías 6:15, porque Nehemías no hizo caso a la crítica, hermanos. Cuando usted escuche rumores y chismes y que usted esto y que usted el otro, debemos de seguir adelante, enfocados solamente en trabajar en lo que estamos haciendo y si se puede, hasta donde podamos lograr y alcanzar, hermanos, que el trabajo lo sigamos haciendo sin distraernos por las críticas, las murmuraciones y los chismes que posiblemente están sonando en nuestros oídos porque se anda diciendo entre los pasillos esto y que tú esto y que tú lo otro. Entonces, hermanos, mientras tengamos luz verde, que Dios está con nosotros, sigamos adelante sirviendo al Señor como se debe de servir, sin distracciones, hermanos, porque la crítica siempre es un modo en el que el diablo utiliza para que usted se distraiga, para que usted suspenda la obra, para que usted, hermanos, deje de ser una fuente de bendición para los que lo están escuchando. Imagínense, hermanos, si hacemos caso a las críticas, nunca vamos a terminar. Siempre nos vamos a estar estancando por estar queriendo saber, a ver, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo Pancho Pantera de mí? ¿Qué anda diciendo? El tremendo. Oye, fíjate, y ya como la chilindrina, ¿verdad? Fíjate. Fíjate que estaba diciendo esto y fíjate que estaba diciendo el otro de ti. En serio. Y ahí y empezamos a lo mejor a caer en eso. ¿Y qué más dijo? Ya está la curiosidad también, ¿verdad? Y ya ese tiempo que le estamos dando a querer saber por la intriga, ya estamos suspendiendo algunas labores y deteniendo la obra de Dios de alguna u otra forma, ya estamos nosotros deteniéndola, hermanos. Necesitamos, a pesar de la crítica, seguir adelante, hermanos, porque hay almas y hay personas que escuchan, pero sobre todo que ven el ejemplo de usted y el ejemplo mío. De tal manera, hermanos, que esos que vienen y mayormente cuando los hermanos que se van integrando a la iglesia son nuevos, está viendo su ejemplo, cómo es su comportamiento, porque de alguna forma, hermanos, las personas nuevas que llegan a la iglesia no saben cómo debe de ser el cambio, porque se habla de un cambio. Ahora ya no eres como eras en el mundo. Ahora las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y las personas nuevas que están en la iglesia, que llegan a la iglesia, se empiezan a preguntar, entonces, ¿cómo debo de comportarme? Y comienzan a ver a su alrededor ahí en la iglesia. Comienzan a ver a los líderes, comienzan a verlo a usted, comienzan de alguna forma a darse cuenta, querer darse cuenta de cómo debe de ser el comportamiento nuevo. ¿Sabes qué? Voy a ver a la hermana Mina, me junto mucho con ella porque me dicen que pues ya debo de dejar las cosas viejas, porque dice la Biblia que ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas, pero no veo a Cristo todavía, no, o sea, no lo puedo ver para seguirlo como ejemplo, pero ¿sabes qué? Pues la hermana Mina, ¿verdad? Empieza los nuevos, las hermanas nuevas, ¿verdad? Decir, pues ella, ¿verdad? Se comporta así, y empiezan, hermanos, a cada uno de los que estamos ahí, los nuevos, a querer imitarnos porque ellos quieren cambiar, porque ellos quieren darse cuenta que es vivir como un hombre nuevo, como una mujer nueva en Cristo. Pero si yo comienzo a decirle a Panchito, Panchito, vente para acá, tú eres nuevo en la iglesia, sí, soy nuevo, ¿cuántos días tienes? No, pues tengo 3 días, hermano Octavio, ¿verdad? Tengo 3 días. Vente, Panchito, vente aquí, siéntate aquí, Panchito, aquí te va a ir muy bien. Y luego le hablo a otro hermano, ¿verdad? Ya de años, hermano, oye,
fíjate que el otro tremendo, ¿verdad? El de la alabanza. Hijo, eso, hombre, de veras. Y que esto y que el otro. Y Panchito escuchándome a mí. ¿Imaginas? Nuevo, de paquete, recién nacido. Escuchándome a mí que estoy en críticas, en disensiones, divisiones, en chismes. Y Panchito, oye, esa es la vida nueva, pues no es tan diferente a como yo era allá. Hermano Octavio, pues es igual o casi igual, ¿verdad? Sí, pues nada más aquí te persinas, es lo único que cambia, ¿verdad? Casi, casi, hermanos, imagínense. Por eso, hermanos, necesitamos meternos más con Dios porque aparte de ser líderes, la gente busca líderes de ejemplo dentro de la iglesia. Empieza a tratar de detectar cuáles son los líderes de ejemplo. Y nosotros como líderes debemos de dar ese ejemplo siempre, el ejemplo de Cristo. Y conforme leemos la Biblia nos daremos cuenta quién es Cristo y cómo debemos nosotros seguirle. Así es que hermanos, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. La crítica, hermanos. La crítica. El líder y la crítica. Es algo que nunca, hermanos, se va a acabar. Es algo que siempre, hermanos, va a existir. Y siempre, dice la lección, siempre ha existido, ¿verdad? Siempre, hasta en la Torre de Babel, todo, toda la crítica que se generó y que, o sea, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, muchos ejemplos, pero los siervos de Dios no se sentaron a escuchar la crítica, se arrodillaron para pedirle a Dios fuerzas, para pedirle a Dios dirección, para pedirle a Dios que su espíritu, que su presencia estuviera en ellos para que pudieran ellos soportar todo eso y pudieran ellos, a pesar de que los encarcelaban, a pesar de que los apedreaban, a pesar de que los perseguían, ellos, hermanos, seguían adelante. Sigamos el ejemplo, hermanos, de Cristo siempre y seamos ejemplo, porque en la iglesia para que podamos nosotros seguir adelante, necesitamos ser líderes de ejemplo, líderes que nunca nos demos por vencidos, hermanos. Al menos que Dios nos diga, hasta aquí llegaste, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero Dios siempre nos va a decir, sigue adelante, no te rindas, que estoy contigo. Tarea, vamos a la tarea. Y con esto terminamos. Dice que los tiempos difíciles demandan un liderazgo que es difícil de encontrar. En esos momentos es bueno recordar que lo mejor de los líderes eficaces surge siempre en los tiempos de aflicción. El cuerpo de Cristo requiere de una nueva generación de líderes que Dios levantará de este intenso conflicto espiritual que la iglesia está soportando, hermanos. La tarea práctica es la siguiente, dice, hay que hacer una lista, hermanos, de las reacciones que un líder debe tener ante la crítica, de acuerdo con lo que establece la Biblia, de acuerdo con lo que establece la palabra de Dios, hermanos. Hay que poner cinco, vamos a poner cinco reacciones que todo líder debe tener ante la crítica. Cinco reacciones que todo líder debe tener ante la crítica. Amén. Y número dos, dice, analiza y escriba y comparta sus conclusiones acerca de las reacciones que usted tiene o ha tenido ante la crítica durante su liderazgo. Ok, ok, perfecto. Miren, lo que se va a hacer es lo siguiente. Ponemos cinco reacciones de cómo un líder cristiano debe reaccionar ante la crítica. Después de que pongamos esas cinco, abajo le vamos a poner experiencia vivida. Si usted lo quiere compartir, adelante.
Si no, no hay ningún problema con las 5 reacciones que ya pedimos, con eso es suficiente. Pero si usted quiere compartir una experiencia vivida, ahí le va a poner a mero abajo, experiencia vivida. Y le va a poner por los años de los 50, me pasó esto y me pasó el otro, fui criticado, pero Dios me dio la victoria porque hice esto, porque o sea, usted va a escribir la experiencia que usted haya tenido en el pasado cuando fue criticado por X o y usted cómo es que salió adelante ante la crítica. Esa es una experiencia que usted haya vivido. Y usted, eso va a ser opcional. Si usted quiere compartirlo adelante, si no, no hay ningún problema. Con las 5 reacciones, cómo debe de reaccionar un líder cristiano ante la crítica es suficiente. Hermanos, Dios me los bendiga. Preguntas, dudas, comentarios, algo que quiera compartir, algo que nos quiera mencionar. Quiero mencionarles también, hermanos, que este tiempo que dedicamos a través de esta clase es un devocional, hermanos, y duramos alrededor de 1 hora y fracción, 1 hora y fracción. Eh, Nuestro sentir debería de ser de alegría porque estamos dedicando un tiempo al Señor. Señor, dediqué un devocional. Todos los lunes tenemos este devocional, hermanos. Este es un devocional, hermanos. Hay que considerarlo como un devocional. Cuando alguien le pregunta, oye, ¿tú tienes devocionales? Sí, tengo un devocional los lunes. Tenemos clases, vemos la palabra de Dios y Dios a través de varios temas nos da el entendimiento y la sabiduría. Hermanos, esto de este horario que tenemos, hermanos, que dedicamos en tiempo a esta clase, es un tiempo también, ¿no? Así es que no sé si tenga preguntas, dudas, comentarios. Me gustaría escucharles, hermanos. Digo, no me gusta alargarme mucho, pero la verdad es que me interesa mucho, hermanos. Si tiene dudas, comentarios, algo que compartir. Si no es así, hermanos, nos despedimos en esta hora y primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes. Le voy a pedir a mi hermano Martín que termine la grabación.